Las heridas más profundas son las que nos infligen aquellos por quienes lo hemos sacrificado todo. Deberías saberlo. He pasado 58 años de mi vida entregando partes de mí, solo para verlas pisoteadas como si no fueran nada. Antes de contarte cómo finalmente recuperé lo que era mío, debes entender que lo intenté. Dios sabe que intenté ser la madre que necesitaban. Les abrí mi corazón, mi casa, mi billetera, todo. ¿Y qué recibí a cambio? Un correo electrónico. Un maldito correo diciéndome que no era bienvenida a la boda de mi hija. La misma boda en la que ya había invertido $30,000. Si aguantas hasta el final, entenderás por qué a veces la única manera de sanar es asegurarte de que quienes te hicieron daño sientan exactamente lo mismo que tú. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo ven. La mañana que recibí el correo de Natalie, estaba sentado en la isla de la cocina con una taza de café y navegando por mi iPad. Era martes de abril, un calor inusual para Nueva Jersey. Por la ventana, podía ver a mi vecino Ted regando sus preciosas hortensias, a las que mimaba más que a sus hijos. Mi teléfono sonó con una notificación y ahí estaba, el nombre de mi hija en negrita. Recuerdo haber sonreído antes de abrirlo. Últimamente había habido mucha tensión entre nosotros. Discutíamos sobre los planes de boda, sobre su prometido Marcel, en quien nunca confié, sobre el dinero. Pero organizar una boda es estresante, para todos. Me dije a mí misma que lo solucionaríamos. Mamá, comenzaba el correo. No, querida mamá, no. Hola mamá, solo mamá. Como una etiqueta en un archivo. Hemos terminado la lista de invitados para la ceremonia en París. Y después de hablarlo con Marcel y su familia, creemos que es mejor que nos acompañes por transmisión en vivo en lugar de en persona. La madre de Marcel tiene opiniones firmes sobre la intimidad de la ceremonia y queremos respetar sus deseos. Lo leí 2 veces, mi café se enfriaba a mi lado. El siguiente párrafo trataba sobre detalles técnicos, cómo habían establecido un enlace privado, cómo podía verlo desde la comodidad de mi casa, como si ver a mi única hija casarse a través de una pantalla fuera un lujo. El broche de oro llegó al final. Si quieres participar, puedes verlo a través de la ventana de Google Earth. Ja, 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 escribió. Ja, ja, ja. Después de decirme que no podía ir a la boda que había ayudado a financiar, había estado ahorrando desde que usaba pañales. No me temblaron las manos. Mis ojos permanecieron secos. Algo se endureció dentro de mí en ese momento. Algo que aún no podía nombrar, pero que llegaría a reconocer como mi salvación. Le respondí, claro, disfruta de tu gran día. 4 palabras, sin emoción, sin pelea, solo aceptación. Sabía que la volvería loca. Natalie siempre necesitaba una reacción mía. Lágrimas, rabia, algo que pudiera señalar y decir, ¿ves? Por esto no podemos invitarte. No le estaba dando esa satisfacción. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Vi su nombre pasar rápidamente por la pantalla y luego lo puse boca abajo sobre la encimera. Terminé mi café, enjuagué la taza y conduje al trabajo como si fuera un día cualquiera. Llevo 18 años como gerente de oficina en el bufete de abogados Caldwell & Byrne. El socio gerente, Robert Caldwell, es de esos hombres que todavía te abren las puertas y recuerdan cómo tomas el café. Se dio cuenta de que algo no iba bien en cuanto entré. Sharon, pareces haber visto un fantasma. Acomodé los papeles en mis brazos y forcé una sonrisa. Simplemente no dormí bien, eso es todo. No me presionó. Pero 1 hora después me trajo un café con leche de la cafetería de abajo, lo puso sobre mi escritorio y me dio una suave palmadita en el hombro. Fue la primera amabilidad genuina que experimenté en meses y casi me desmoroné en ese instante. Para la hora de comer, Natalie ya había llamado 12 veces y dejado 8 mensajes de voz. Escuché uno. Mamá, contesta. Esto no tiene gracia. Tenemos que hablar de esto. Su voz tenía ese tono cortante, el que usaba cuando no se salía, con la suya.
Lo borré junto con los demás. A las 5:00 fui al banco Ritchwood y pedí hablar con Carlos, el gerente que había llevado mis cuentas durante años. «Señora Brown, siempre es un placer verla», dijo, acompañándome a su oficina. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Me senté, me alicé la falda sobre las rodillas y lo miré a los ojos. «Necesito cancelar una transferencia bancaria». Arqueó ligeramente las cejas. «¿La de Francia para la boda de tu hija?» «Sí, esa. ¿Puedo preguntar por qué?» «Podría haber cargos por la cancelación. Yo pagaré los cargos», dije, con voz más firme de lo que esperaba. «Las circunstancias han cambiado». Carlos escribió algo en su computadora. «La buena noticia es que aún no se ha procesado. Lo pillaste justo a tiempo». Me miró. «¿Está segura, señora Brown? $50,000 es una cantidad considerable». $50,000. Eso era lo que había planeado darles, además de los $30,000 que ya había aportado. $80,000 en total para una boda a la que no me permitieron asistir. Estoy segura de haber dicho que al llegar a casa había 3 llamadas perdidas más de Natalie y una de mi hijo Justin. Así que había pedido refuerzos. Apagué el teléfono y abrí una botella de merlot que guardaba para una ocasión especial. Esto era lo indicado. Me senté en la terraza trasera mientras el crepúsculo se cernía sobre el jardín, bebiendo vino y pensando en cómo había llegado hasta aquí. Sobre los años que pasé trabajando 60 horas semanales tras la partida de su padre. Sobre los pagos de la matrícula universitaria que vaciaron mi fondo de jubilación. Sobre cómo acompañé a Natalie durante 2 rupturas y un cambio de carrera. Sobre cómo ayudé a Justin con la entrada de su casa. Lo había hecho todo bien, todo lo que la sociedad les dice a las madres que deben hacer. Me había sacrificado, apoyado, amado incondicionalmente. Y de alguna manera, aún así, terminé sola en mi terraza, sin ser invitada a la boda de mi hija porque la madre de Marcel, una mujer que pasó la infancia de Natalie en el sur de Francia, mientras yo estaba aquí entrenando equipos de fútbol y confeccionando disfraces de Halloween, tenía opiniones firmes. Pensé en Victoria, la esposa de Robert Caldwell, quien había fallecido 3 años antes. Ayudé a organizar el funeral, encargué las flores y me aseguré de que hubiera comida en casa después. Robert me tomó de la mano en un momento dado y me dijo: «Sharon, no sé qué haría sin ti». Fue profesional, nada romántico, pero significó algo. Alguien me vio. Alguien apreció lo que hice. ¿Cuándo fue la última vez que mis hijos me vieron de verdad? La botella de vino estaba medio vacía cuando sonó el timbre. Consideré ignorarlo, pero algo me decía que debía abrir. Quizás era Natalie que venía a disculparse en persona. No fue así. Era Justin, mi hijo, con aspecto incómodo con su ropa informal de negocios. Venía directamente de su trabajo en la empresa de marketing. «Mamá», dijo, pasando junto a mí y entrando al pasillo sin esperar a que lo invitara. «¿Por qué no contestas el teléfono? Nat está furioso». Cerré la puerta y lo seguí a la sala. «Hola a ti también, Justin». Se giró para mirarme, pasándose una mano por su pelo oscuro, del mismo color que tenía el mío antes de que me invadieran las canas. «¿Qué pasa?» Nat dice: «Ya no vas a venir a la boda». «No me invitaron». Lo corregí. «Hay una diferencia. No es así como lo cuenta». Dice: «Está siendo difícil con todo el asunto de la transmisión en vivo». Me reí y me salió más fuerte de lo que pretendía. Claro, la transmisión en vivo donde veo a mi hija casarse a través de una pantalla porque su futura suegra no quiere que esté ahí. Justin cambió el peso de un pie al otro. Es complicado, mamá. La familia de Marcel es muy tradicional y ellos pagan la mayor parte. Sentí que arqueaba las cejas. ¿En serio? Porque ya había depositado 30,000 boalda y estaba a punto de transferir $50,000 más cuando recibí el correo electrónico diciendo que no era bienvenida. Eso lo hizo reflexionar. $50,000. ¡Madre mía!
Eso es mucho dinero. Sí, lo es. Dinero. Trabajé duro para ganar dinero. Ahorré en lugar de tomarme vacaciones, comprarme un auto nuevo o salir con alguien después de que tu padre se fuera. Me acerqué al carrito del bar en la esquina y me serví otra copa de vino. No le ofrecí una, pero no te preocupes. Ya cancelé la transferencia. ¿Qué? Alzó la voz. Mamá, cuentan con ese dinero. El depósito del local, el catering, las flores, está todo reservado. Di un sorbo lento a mi vino. Ya no es mi problema. Claro que es tu problema, es tu hija. Casi gritaba. Y yo soy su madre, dije en voz baja. Pero al parecer, eso no significa que pueda asistir a su boda. Justin se pasó las manos por el pelo esta vez, por la cola cuando estaba frustrado. Esto es tan típico de ti, mamá, siempre haciendo que todo gire en torno a ti. Algo se quebró dentro de mí. No fuerte, no violentamente, sino definitivamente, como un hilo que se tensa demasiado tiempo. Fuera de mi casa, parpadeó. ¿Qué? ¿Me oíste? Fuera, mamá, vamos. No. Dejé mi copa de vino con cuidado. Me he pasado toda mi vida adulta asegurándome de que tú y tu hermana tuvieran todo lo necesario. Trabajé en 2 empleos cuando tu padre decidió que prefería formar una nueva familia que mantener la suya. Les pagué la universidad a ambos. Fui aval de tu hipoteca. Nunca, ni una sola vez, he hecho nada por mí mismo, pero no voy a quedarme aquí en mi propia casa y que me hablen así que vete. Me miró fijamente un buen rato y vi un destello en su rostro. Sorpresa, confusión, tal vez incluso un atisbo de respeto. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras él con un clic silencioso que, de alguna manera, dolió más que si la hubiera dado de golpe. Me quedé de pie en mi sala varios minutos, con el corazón latiéndome con fuerza. No era propio de mí. Siempre era la pacificadora, la que suavizaba las cosas, la que se aseguraba de que todos estuvieran cómodos, incluso a mi costa. Pero al volver a tomar mi copa de vino, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable, me sentía libre. Mi teléfono volvió a brillar sobre la mesa de centro. El rostro de Natalie me sonrió desde la pantalla. Una foto tomada en su 30 cumpleaños el año pasado, antes de Marcel, antes de París, antes de que todo se derrumbara. Presioné el botón de encendido hasta que la pantalla se quedó negra. El día siguiente traería consecuencias, explicaciones, probablemente más acusaciones. Pero por esta noche, el silencio era mío y tenía la intención de disfrutarlo. La mañana no trajo alivio, solo 43 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. Los revisé mientras preparaba café, notando cómo pasaban de la ira a la negociación y finalmente al pánico absoluto. Mamá, tenemos que hablar. 19:05. ¿Por qué no contestas? Esto es infantil. 20:32. Llamaron del local. Dijeron que el pago se canceló. 21:17, por favor, llámame. Esto ya no tiene gracia. 22:43. Mamá, lo perderemos todo si no pagamos mañana. Los padres de Marcel no lo cubrirán todo. 12 horas, 1 a.m. El último enviado a las 3:24 a.m. No entiendo por qué me haces esto. Sonreía mi taza de café. Claro que no lo entendía. Natalie se había pasado toda la vida recibiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero, sin cuestionarse jamás de dónde venía ni cuánto me costaba. Eso estaba a punto de cambiar. Mi teléfono volvió a sonar mientras me vestía para ir a trabajar. Esta vez era un número francés que no reconocí, probablemente Marcel. Rechacé la llamada. En el trabajo, encontré un correo electrónico de Natalie en mi bandeja de entrada. El asunto decía: por favor, no arruines mi boda. Lo abrí con curiosidad por ver cómo formularía su argumento. Mamá, sé que estás molesta por la transmisión en vivo, pero esto es extremo. Perdimos el depósito del lugar, y si no pagamos el resto antes del final del día, hora de París, en 6 horas, también perderemos al catering. Los padres de Marcel están furiosos y decir esto demuestra que siempre
tuvieron razón sobre ti. Por favor, no nos hagas esto. Podemos hablar de tu asistencia a la boda, pero primero necesitamos ese dinero. Así que eso fue todo. Estaban dispuestos a hablar de mi asistencia ahora que el dinero estaba en peligro, no a garantizarlo. No te disculpes por excluirme, simplemente habla de ello, como si mi presencia en la boda de mi hija fuera algo negociable, sujeto a mi contribución económica. Cerré el correo sin responder y me concentré en la revisión del contrato que había estado posponiendo. Alrededor del mediodía, Robert Caldwell pasó por mi escritorio. Almorzar me ofreció. Ese nuevo restaurante italiano abrió al otro lado de la calle. Casi decliné. Mi respuesta habitual cuando alguien interrumpía mi día cuidadosamente planeado, pero algo me detuvo. Quizás fueron los acontecimientos de las últimas 24 horas. O quizás fue simplemente la genuina calidez en los ojos de Robert. Fuera lo que fuese, me encontré asintiendo. Me gustaría, dije, sorprendiéndonos a ambos. Mientras comíamos pasta, Robert me contó sobre su fin de semana con sus nietos. Agotador, admitió, pero maravilloso. Todo en mi vida parece más nítido, más significativo desde que murió Victoria. Como si ahora viviera para los dos. Qué hermoso, dije, en serio. Dejó el tenedor. Sharon, perdóname por decir esto, pero hoy te ves diferente, más tranquila, por así decirlo. Consideré desviar el tema, como solía hacer cuando las conversaciones se volvían personales. En cambio, le conté la verdad sobre Natalie, la boda, la anulación de la invitación, todo. Así que cancelé la transferencia de dinero. Terminé. Y ahora están apurados. Robert silbó por lo bajo. Esa es una declaración contundente. ¿Cómo te sientes? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me preguntó cómo me sentía. Me preguntaron qué pensaba, qué planeaba hacer, qué podía ofrecer, nunca cómo me sentía. Siento que busqué la palabra justa, necesaria. Asintió lentamente. A veces tenemos que poner límites, incluso con las personas que más queremos. Se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano brevemente. Por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Cuando volví a la oficina, había 3 llamadas perdidas más y un mensaje de Justin. Natalie está histérica. Por favor, llámala. Guardé el teléfono y me sumergí en el trabajo. No fue hasta que conduje a casa que me permití pensar en lo que sucedería después. La fecha límite del catering había pasado hacía horas. Para entonces Natalie y Marcel estarían llamando desesperadamente a los proveedores, poniendo excusas, tal vez rogándoles a sus padres que les dieran más dinero. Una parte de mí, una pequeña parte todavía maternal, se dolía al pensar en su angustia, pero el resto de mí, la parte que había estado gritando en silencio durante décadas, no sentía más que una fría satisfacción. Mi casa estaba a oscuras cuando entré en la entrada, pero había una figura sentada en la escalera. Al acercarme, reconocí a Sofía, la mejor amiga de Natalie desde la infancia. «Señora Brown», dijo, poniéndose de pie al acercarme. «Lamento haberte tendido esta emboscada. No te preocupes, Sofía». Abrí la puerta y le hice un gesto para que me siguiera adentro. «¿Te apetece un té?» Asintió y me siguió a la cocina. Llené la tetera y la puse a hervir, muy consciente de su mirada. «¿Te envía Natalie?», pregunté finalmente, sin molestarme, en formularlo como una pregunta. Sofía suspiró. «Es un desastre, señora Brown. El local ya no está y ahora están buscando a toda prisa otro sitio para la ceremonia. Los padres de Marcel están hablando de cancelarlo todo. Suena estresante». Mantuve la voz neutra mientras ponía las bolsitas de té en las tazas. «Lo es». Sofía se apoyó en la encimera. «Mira, entiendo que estés dolido, que te digan que veas la boda de tu hija por internet es bueno, horrible, pero ¿de verdad quieres que sean así las cosas entre ustedes dos? ¿Quieres arruinar su relación para siempre?» La tetera silbó y vertí agua caliente en las tazas antes de responder. «¿Qué?»
¿Qué relación, Sofía? La que yo doy y Natalie recibe. La que me da lo suficiente para pagar la boda, pero no para asistir. Cometió un error. Sofía insistió. Un error grave, lo sé, pero te quiere. Le di una taza. ¿Te gusta? Porque desde mi punto de vista parece que le encanta lo que puedo hacer por ella. Eso no es lo mismo. Sofía sostenía la taza en sus manos, luciendo más joven, de repente más como la chica que solía dormir en nuestro sótano, riendo con Natalie hasta altas horas de la noche. ¿Qué puedo decirle? ¿Hay algo que te haga cambiar de opinión? Consideré la pregunta seriamente. ¿Había algo que Natalie pudiera decir o hacer para que yo liberara los fondos que subsanarían esta brecha? No, dije finalmente. No hay nada. El rostro de Sofía se ensombreció. Ni siquiera una disculpa. Es fácil decir las palabras, Sofía, sobre todo cuando hay dinero en juego. Tomé un sorbo de té. Natalie tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con ella, igual que yo he vivido, con todas las mías. Después de que Sofía se fuera, me quedé sentado en mi silenciosa cocina un buen rato, pensando en decisiones y consecuencias, en cómo enseñamos a la gente a tratarnos, interacción a interacción. Mi teléfono vibró con otra llamada de Natalie. Esta vez respondí, «Mamá». Su voz era áspera, desesperada. «Por fin, por favor, tienes que ayudarnos. Todo se está desmoronando. El local se ha ido, el catering se ha ido, y los padres de Marcel amenazan con irse por completo». «Hola, Natalie», dije con calma. «¿Oíste lo que dije?» «Lo estamos perdiendo todo. Todo por tu mezquindad con lo de la transmisión en vivo». Dejé sus palabras flotando en el aire un momento. «Te escuché. Entonces, ¿me ayudarás? ¿Enviarás el dinero?» La esperanza en su voz era palpable. «No», dije que no. Se quedó sin aliento. «¿Qué?» Dije que no, Natalie. El dinero se queda donde está. ¿Pero por qué se trata de estar allí en persona? Bien, puedes venir. Ya lo arreglaremos con la familia de Marcel. Solo envía el dinero, por favor. Cerré los ojos. Ahí estaba, la concesión que podría haber aceptado hace 24 horas, pero algo había cambiado dentro de mí, algo permanente e inflexible. «Es demasiado tarde», dije. «¿Demasiado tarde? No puede ser demasiado tarde». «Mamá, por favor, estamos hablando de mi boda». «Sí», acepté. «¿Tu boda?» «Ah, la que no querías que asistiera hasta que necesitaste mi dinero». Empezó a llorar. Luego, sollozos ahogados que antes me habrían roto el corazón. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Por primera vez en su vida, no le ofrecí una solución. «Eso», dije en voz baja, «es cosa tuya». Terminé la llamada y volví a apagar el teléfono. Mañana traería más drama, más acusaciones, más intentos de doblegarme. Pero esta noche, en la tranquilidad de mi cocina, empezaba a reconocer a la mujer que siempre había sido, por debajo del rol de madre, fuerte, decidida y, por fin, harta de ponerme en último lugar. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador. Por primera vez en meses, me sentí descansada, sin ansiedad nocturna, sin rechinar los dientes mientras dormía. Preparé café y lo llevé a la terraza, viendo cómo el vecindario cobraba vida con el amanecer. La señora Chen, al otro lado de la calle, paseaba a su caniche. Los niños Sullivan esperaban el autobús escolar, con sus mochilas casi tan grandes como ellos. La vida normal continuaba a mi alrededor mientras la mía se transformaba por completo. Mi teléfono seguía apagado. Sabía lo que me esperaba al encenderlo. Más porfavores, más acusaciones, más intentos de manipularme para que cambiara de opinión. Aún no estaba lista para afrontarlos. En cambio, conduje temprano al trabajo y me perdí en el ritmo familiar de la oficina. Archivar documentos, programar reuniones, corregir informes, tareas sencillas, con parámetros claros y resultados predecibles. A diferencia de la maternidad, sobre las 10, Robert apareció en mi puerta.
Solo quería saber cómo estabas, dijo. ¿Cómo estás? Bien, respondí automáticamente. Y luego me corregí. La verdad es que no lo sé. Es extraño. Me siento fatal y a la vez liberada. Asintió como si tuviera todo el sentido. Los primeros pasos hacia la autoestima suelen sentirse así, dolorosos pero necesarios. Dudó un momento y luego preguntó, ¿has tenido noticias de Natalie hoy? He apagado el teléfono. Arqueó ligeramente las cejas. Una decisión audaz. Necesitaba espacio, le expliqué, para mantenerme firme en mi decisión. Bueno, cuando lo vuelvas a encender, prepárate. Ante mi mirada inquisitiva, añadió. Puede que haya oído algo de mi hija. Es amiga de Sofía en redes sociales. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa? Parece que Natalie publicó algo anoche. Sobre ti. Parecía incómodo. No era nada halagador. Sentí una oleada de calor en la cara. ¿Qué dijo? No lo vi, pero según Rebeca, fue una larga perorata sobre cómo arruinaste su boda porque estás celoso de su felicidad y siempre intentas que todo gire en torno a ti. Hizo una mueca. Hubo bastantes comentarios apoyándola. La traición dolió, pero no tanto como antes. Claro que sí, dije. Siempre se le ha dado bien hacerse la víctima. Por si sirve de algo, Rebeca se puso de tu lado. Dijo, fue increíblemente cutre. Hablar mal de tu propia madre en línea, sobre todo cuando te ha estado financiando la vida. Conseguí sonreír. Por favor, dale las gracias de mi parte. Después de que Robert se fuera, me quedé sentada mirando la pantalla en blanco de mi computadora. Así que Natalie había hecho público su conflicto privado. Era un patrón familiar. Siempre que se sentía acorralada, buscaba la aprobación externa, movilizando a otros para defenderla. De adolescente, se quejaba con los padres de sus amigos de mis reglas injustas. En la universidad, publicaba actualizaciones crípticas en mi desestinta, redes sociales que me pintaban como controladora o desconectada. Pero esto era diferente. Este fue un ataque directo, diseñado para humillarme y someterme. Volví a encender el teléfono. Enseguida empezó a vibrar con notificaciones. 27 mensajes nuevos, 14 llamadas perdidas y 5 mensajes de voz. Los ignoré todos y abrí Facebook. La publicación de Natalie ya estaba en lo más alto de mi muro, con más de 100 comentarios y compartidos. A todos los que me han preguntado sobre las novedades de la boda, con el corazón roto les tengo que decir que Marcel y yo estamos luchando por salvar el día. Mi madre ha decidido retirarnos la ayuda económica que nos prometió, todo porque está molesta por no estar presente en la ceremonia, a pesar de que la vimos en directo. Ella sabía de estos planes desde hacía meses, pero esperó hasta el último minuto para cometer este error, lo que nos hizo perder el lugar y posiblemente más. Estoy devastada de que alguien que se supone que me ama incondicionalmente sabotee el día más importante de mi vida por puro despecho. Los comentarios fueron justo lo que esperaba. Dios mío, qué horrible. Las madres deberían apoyar a sus hijos pase lo que pase. Qué egoísta de su parte. Siento mucho que estés pasando por esto. ¿Quién le hace eso a su propia hija? La revisé, sintiéndome extrañamente distante, hasta que llegué a una que me hizo reflexionar. Espera, ¿desinvitaste a tu madre a tu boda y esperabas que ella pagara? Eso me parece raro. Natalie respondió de inmediato. No la despidieron. La ceremonia es muy íntima debido a las tradiciones culturales de Marcel. Siempre estuvo dispuesta a participar a través de la transmisión en vivo y aceptó este acuerdo hace meses. Otro comentarista intervino. Sigue siendo extraño aceptar el dinero de alguien y no dejarlo asistir en persona. Natalie, otra vez. No, entiendes la situación. Por favor, no juzgues sin conocer todos los hechos. Colgué, repentinamente agotada por la danza familiar. Natalie tergiversando la verdad, presentándose como la razonable, la víctima, mientras descartaba cualquier
perspectiva que cuestionara su narrativa. Había pasado años aceptando su versión de la realidad, dudando de mis propios sentimientos y percepciones cuando entraban en conflicto con los suyos. Se acabó. Cogí el teléfono y llamé a Justin. Contestó al primer timbre. Mamá, por fin. ¿Has visto lo que publicó Natalie? Se está descontrolando. Lo he visto, dije. Por eso te llamo. Quiero que me digas la verdad sobre algo. ¿Qué? Parecía cauteloso. ¿Sabías que no me iban a dejar ir a la boda antes de recibir ese correo? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para confirmar lo que ya sospechaba. Justin, le dije. Suspiró. Sí, lo sabía. Natalie me lo contó hace unas semanas cuando almorzamos. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? Dijo que estaba a punto de decírtelo, que estaba buscando la manera correcta de explicártelo. Me reí, pero no tenía gracia. Era la forma correcta de explicar que no me recibían en la boda de mi hija, pero mi dinero sí. Mamá, es complicado. La madre de Marcel es muy tradicional y solo quería a la familia inmediata. Yo soy familia inmediata, la interrumpí. ¿Sabes a qué me refiero? A los parientes consanguíneos, además de los padrinos de Marcel, que son como familia para ellos. ¿Y tú? ¿Te invitaron a estar allí en persona? Otro silencio revelador. ¿Te invitaron, verdad? Insistí. Mamá, responde a la pregunta Justin. Sí, admitió finalmente. Me invitaron, pero para mí es diferente. Marcel y yo nos llevamos muy bien, y a su mamá le caigo bien. Para. Mi voz era gélida. Basta. Ahora lo entiendo perfectamente, y lo entendí. La imagen era nítida. Fui lo suficientemente buena para pagar la boda, pero no lo suficientemente buena para asistir. Mi hijo lo sabía, y no dijo nada. Mi hija mintió públicamente para salvar las apariencias. Mamá, por favor, no hagas esto. Natalie es un desastre. La boda se está desmoronando. Los padres de Marcel amenazan con cortarle la relación si se casa con una familia tan disfuncional. Tienes que ayudarla. No, dije simplemente. No quiero. Pero ya terminé, Justin. Ya terminé de ser el cajero automático. Ya terminé de ser el chivo expiatorio. Ya terminé de ser el único adulto en esta familia. ¿Y qué? ¿Vas a dejar que le arruinen la boda? ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta flotaba entre nosotros, cargada de acusación. De las que por fin han descubierto su valor, respondí. Dile a tu hermana que quite esa publicación. Está llena de mentiras. Y ambos lo sabemos. ¿O qué? Me desafió. O contaré mi versión públicamente, con todo detalle. Terminé la llamada antes de que pudiera responder y volví a mi trabajo, con las manos firmes mientras escribía. La antigua Sharon habría estado temblando de emoción, dividida entre la ira y la culpa. Pero esta nueva versión de mí, la que había estado emergiendo desde aquel primer correo electrónico, solo sentía determinación. Durante el almuerzo, me pregunté qué haría Victoria en mi situación. La esposa de Robert había sido una fuerza de la naturaleza, inteligente, amable, pero no tonta. Casi podía oír su voz. Mantente firme, Sharon. Algunas lecciones solo se aprenden a las malas. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Justin. El correo desapareció. Natalie quiere hablar contigo, le respondí. Estoy en el trabajo. La llamaré esta noche. Su respuesta llegó rápido. Dice que no puede esperar. Tienen que tomar decisiones hoy. Guardé el teléfono sin responder. Su urgencia ya no era mi emergencia. Ya no. Para cuando salí de la oficina, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos, naranjas y morados. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, sintiendo el aire primaveral en la piel. Sentía una opresión en el pecho, el peso de décadas de maternidad, de amor y decepción, tan entrelazados que se habían vuelto indistinguibles. Pero bajo esa pesadez había algo más, algo con alas,
Estaba a mitad de preparar la cena cuando sonó el timbre. No fue una pulsación rápida, sino un zumbido largo e insistente que me indicó que quienquiera que estuviera afuera no pensaba irse fácilmente. Me sequé las manos con un paño de cocina y fui a la puerta. Por la mirilla vi a Marcel, mi casi yerno, de pie en mi porche con la postura rígida de quien se prepara para una confrontación. Consideré ignorarlo, pero me sentí cobarde. Lo que fuera que viniera, lo afrontaría de frente. Abrí la puerta. Marcel tenía una pinta horrible, ojeras, cabello despeinado, parecía llevar ropa de ayer. «Señora Brown», dijo, con un acento francés más pronunciado de lo habitual. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado para dejarlo pasar. Entró en mi sala y se quedó allí, incómodo, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. «¿Quiere algo de beber?», pregunté, más por costumbre que por hospitalidad. Negó con la cabeza. «No, gracias. No me quedaré mucho tiempo. Supongo que te envía Natalie». «No», se pasó una mano por la cara. «No sabe que estoy aquí. Se enfadaría mucho si lo supiera». Eso me sorprendió. Marcel siempre me había parecido de los que hacen lo que Natalie quiere. Fue una de las razones por las que nunca confié del todo en él. «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Respiró hondo para disculparse y explicarse. Hice un gesto hacia el sofá y nos sentamos, dejando bastante espacio entre nosotros. El correo empezó. «El de que lo veías en línea. Natalie no lo escribió». Arqueé una ceja. No, fui yo. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, a pesar de su evidente cansancio. «Natalie me dijo que me encargara. Dijo que no podía hacerlo sola». Su cobardía me impactó, así que delegó en su prometido la tarea de retirarle la invitación. A su madre. Sí, él apartó la mirada. Debería haberme negado, pero las cosas han estado muy difíciles con mi familia, con la planificación de la boda, todos peleándose por cada detalle. Eso no excusa lo que hiciste. No lo justifica, juntó las manos. La cosa es, señora Brown, que mi madre es complicada. Siempre ha sido muy controladora, muy protectora de nuestras tradiciones familiares. Cuando descubrió cuánto contribuías a la boda, se obsesionó con la idea de que intentaras tomar el control. ¿Tomar el control de qué, exactamente? De todo. La ceremonia, la recepción. Convenció a mi padre de que los avergonzarías delante de sus amigos, de que intentarías que la boda fuera americana en lugar de respetar nuestras tradiciones francesas. Me reí. El sonido fue áspero incluso para mí. Es ridículo. Nunca me he entrometido en los planes de Natalie, solo los he pagado. Lo sé, parecía desdichado, pero mis padres amenazaron con retirar su apoyo si no limitábamos tu participación. Y Natalie tenía miedo de decepcionarlos. Deseaba tanto que la aceptaran, que me sacrificó a mí. Él asintió lentamente. Estuvo mal. Ambos sabíamos que estaba mal. Y aún así lo hiciste. Sí. Tragó saliva con dificultad y ahora todo se desmorona. Perdimos el lugar. El catering no nos devuelve las llamadas. Y mis padres dicen que no irán a una boda improvisada. Han vuelto a Francia y les dicen a todos que la boda se pospone indefinidamente. ¡Qué mala suerte para ti! Se estremeció al oír mi tono. No he venido a pedir dinero. Entonces, ¿por qué viniste, Marcel? ¿Qué quieres de mí? Quiero... Parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Quiero arreglar las cosas. De alguna manera, lo observé. Este hombre que mi hija había elegido era guapo, convencional, con buenos modales y un trabajo respetable en un banco internacional. Pero sentado en mi sofá, despojado de la fachada de confianza que siempre le había visto, parecía joven y perdido. «No puedes arreglar esto», dije finalmente. «Ni con una disculpa ni con una explicación. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas». «Lo entiendo». Se puso de pie. «Pero necesitaba que supieras la verdad. Natalie te ama».
Simplemente está atrapada entre decisiones imposibles. No, Marcel. Ella tomó su decisión y no fui yo. Asintió, aceptando mi veredicto. En la puerta se giró. ¿Qué harás ahora? Eso, dije, repitiendo lo que le había dicho a Natalie. Depende totalmente de mí. Después de que se fuera, volví a la cocina y terminé de preparar la cena. Un sencillo plato de pasta que había cocinado cientos de veces. Mientras comía sola en la mesa, me quedé atónita con lo que Marcel había dicho. Así que se trataba de control, de Natalie intentando desesperadamente complacer a sus futuros suegros, incluso a costa de su relación conmigo, de que la madre de Marcel me viera como una amenaza, alguien que podría robarle protagonismo o desafiar su autoridad. En otra vida, la que había vivido hasta hacía unos días, me habría tragado el dolor, habría firmado el cheque y habría visto casarse a mi hija a través de una pantalla, todo para mantener la paz, para ser mejor persona, para demostrar que mi amor era realmente incondicional. Pero esa vida ya había terminado. Sonó mi teléfono. Natalie otra vez. Esta vez contesté. «Mamá», dijo de inmediato con la voz llena de lágrimas. «Los padres de Marcel están volando de vuelta a Francia. Les están diciendo a todos que la boda se canceló por un drama familiar. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? Casi tan humillante como que te digan que puedes ver la boda de tu hija en Google Earth». Dije que era una broma estúpida que nunca debía haber hecho, pero estaba estresada. Y Dios mío, mamá, ¿de verdad vas a castigarme eternamente por un correo electrónico? No fue solo un correo, Natalie, fue una decisión. Elegiste a la familia de Marcel antes que a mí. No es justo. Intentaba hacer felices a todos menos a mí. Hizo un sonido de frustración. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa seria? Bien, lo siento. Siento haberte hecho daño. Siento no haberle plantado cara a la madre de Marcel. Lo siento por todo. Es suficiente. ¿Nos ayudarás ahora? Sus palabras deberían haberme conmovido. Hace una semana lo habrían hecho. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Un cambio radical en cómo me veía a mí misma, a mis hijos, mi lugar en el mundo. No, dije en voz baja. No es suficiente. ¿Qué? Parecía realmente sorprendida, pero me disculpé. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas lo que hiciste. No, solo te disculpes porque necesitas algo de mí. Lo entiendo. Mamá, por favor, aún podemos arreglar esto. Podemos encontrar un nuevo lugar, reprogramar todo. Puedes estar allí en persona, en primera fila. Solo ayúdanos, por favor. Cerré los ojos, repentinamente agotada. Adiós, Natalie. Espera, no cuelgues. Mamá, te lo ruego. Terminé la llamada. Mi teléfono volvió a sonar enseguida. Esta vez era Justin. ¿Te has vuelto completamente loca?, preguntó sin preámbulos. Natalie está histérica. La boda se canceló. Los padres de Marcel les están diciendo a todos que nuestra familia está loca. Hola, a ti también, Justin. Esto no tiene gracia, mamá. Esto va en serio. El futuro de Natalie está en juego. ¿Lo está? ¿O solo se juega una fiesta cara? Hizo un gesto de incredulidad. Es su boda, el día más importante de su vida, y lo estás arruinando porque te hirieron los sentimientos. Yo no me herí, Justin. Me excluyeron deliberadamente de un evento familiar importante que se suponía que debía ayudar a financiar. Hay una diferencia. Entonces, ¿de qué va el principio? ¿Estás dispuesta a destruir la relación con tu hija por un director? Consideré su pregunta seriamente. Sí, dije que sí. Porque si no me defiendo ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Cuántas veces más dejaré que me usen y me descarten cuando me convenga? ¿Cuántas veces más antepondré las necesidades de los demás a las mías? Hubo silencio al otro lado de la línea. Cuando Justin volvió a hablar, su voz era diferente, más mesurada, casi cautelosa. Nunca te había oído hablar así. No, asentí. No.
porque he pasado la mayor parte de mi vida siendo la persona que todos esperaban que fuera, la madre que siempre me apoyaba, la exesposa confiable que nunca causaba problemas, el gerente de la oficina que trabajaba hasta tarde sin quejarse. Pero ya me cansé de eso. ¿Y ahora qué?, preguntó. Acabas de dejarnos sin dinero y sin nada que ver. Aún no lo sé, admití. Pero pase lo que pase, será en mis términos. No en los tuyos, ni en los de Natalie, ni en los de los padres de Marcel, en los míos. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, escuchando los sonidos familiares de mi casa. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el lejano ladrido del perro de un vecino. Durante décadas, llené este espacio con las necesidades y deseos de los demás, sin dejar casi espacio para los míos. Ya no. Pasaron 3 días sin noticias de Natalie ni de Justin, ni llamadas, ni mensajes, ni correos. El silencio fue a la vez un alivio y un nuevo tipo de dolor. Prueba de que, cuando dejé de serles útil, dejé de existir en su mundo, en el trabajo. Le comenté a Robert sobre el silencio mientras revisábamos el programa de la semana. Se están reagrupando, dijo, con la mirada sabia tras sus gafas de leer, planeando su siguiente movimiento. Mi exesposa solía hacer lo mismo cada vez que me enfrentaba a ella. ¿Qué movimiento solía hacer? La opción nuclear. Sonrió con picardía, trayendo refuerzos, familiares, viejos amigos, cualquiera que pudiera hacerme cambiar de opinión, como si estuviera en una situación incómoda. Sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un nombre que no había visto en años. Claire Brown, mi ex-suegra. Lo miré fijamente, aturdida por un momento, y luego rechacé la llamada. Hablando del diablo, le murmuré a Robert. Arqueó una ceja. Refuerzos. La madre de mi exmarido. No hemos hablado desde la graduación de Justin hace 8 años. ¡Qué gente tan llena! Asentí, intentando ignorar el nudo que se me formaba en el estómago. Si hubieran contactado con Claire, estarían desesperados, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Efectivamente, cuando llegué a casa esa noche, mi buzón de voz estaba lleno. Claire había dejado 3 mensajes, cada uno más preocupado que el anterior. Mi hermana había llamado 2 veces. Incluso mi primo de Arizona, con quien intercambiaba tarjetas de Navidad, pero con quien rara vez hablaba, había dejado un mensaje preguntando si todo estaba bien. A la mañana siguiente, sábado, estaba deservando el jardín cuando un coche conocido se detuvo en la entrada. Un elegante BMW negro que ayudé a elegir años atrás cuando aún estaba casada. Mi exmarido, David, salió, con un aspecto muy parecido al que tenía cuando me dejó por su higienista dental hace 15 años. Un poco más canoso, un poco más corpulento, pero aún con la confianza de un hombre que nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus actos. «Sharon», llamó, acercándose con una sonrisa forzada. «¿Te ves bien?» Me enderecé, quitándome los guantes de jardinería. «¿Qué haces aquí, David? ¿No puede un exmarido estar pendiente de la madre de sus hijos, sobre todo cuando esos niños están tan preocupados por ella?» «Deja de fingir», dije. «Te envía Natalie». Tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzado. «Está preocupada. Todos lo estamos. Esto no es propio de ti, Sharon». «No, estuve de acuerdo. No lo es. De eso se trata». Frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Puedo pasar? Hace un poco de calor aquí fuera». Consideré negarme, pero luego decidí no hacerlo. Era mejor acabar con esto de una vez. En la cocina, nos serví té helado a ambos. Una costumbre de nuestra época de casados que mis manos recordaban, aunque mi corazón no. Tomó un sorbo e hizo una mueca. «¿Todavía no te parece lo suficientemente dulce?», pregunté, recordando su preferencia, sureña por el té que era prácticamente almíbar. «Está bien», dijo. «Escucha, Sharon, Natalie me dice que la has puesto en un buen aprieto. Algo sobre retirar fondos para la boda». «Te lo contó», dije.
¿Te dijo también por qué? Se removió incómodo. Mencionó que estabas molesto por ver la ceremonia a distancia, pero seguro que eso no vale la pena destruir tu relación con nuestra hija. No estoy destruyendo nada, David. Simplemente me niego a pagar una boda a la que no soy bienvenido. No soy bienvenido. Natalie dijo que siempre te incluirían, solo que de forma diferente. Me reí. ¿Eso te dijo? ¿Que me incluían de forma diferente? ¿Qué forma tan creativa de darle la vuelta a la idea de no ser invitado explícitamente? David parecía genuinamente confundido. Espera, retrocede. ¿Estás diciendo que Natalie te dijo que no fueras a la boda? De hecho, le pidió a su prometido que me dijera por correo electrónico que podía verla por la ventana de Google Earth si quería participar. Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez en su vida, David Brown parecía haberse quedado sin palabras. Ya veo, dijo finalmente. No es eso lo que me dijo. Estoy impactado, dije secamente. Miró fijamente su té. Aún así, Sharon, es su boda. ¿No podrías dejarlo pasar por ella? Déjalo pasar, repetí. Como yo lo dejé pasar cuando me dejaste por Jessica, como lo dejé pasar cuando te mudaste a Florida y veías a los niños 2 veces al año, como lo dejé pasar cuando olvidaste la manutención 3 meses seguidos. Tuvo la decencia de tirar de la cadena. Eso era diferente. Sí, estuve de acuerdo. Fue porque en aquel entonces no tenía otra opción. Tenía 2 hijos que criar y una hipoteca que pagar. Pero ahora tengo opciones, David. Y elijo no ser tratada como un cajero automático sin sentimientos. Así que esto es cuestión de dinero. No, dije con voz firme. Se trata de respeto, de exigir finalmente lo que merezco, en lugar de aceptar cualquier migaja de consideración que la gente quiera darme. Me observó un buen rato. ¿Has cambiado? Sí, dije simplemente. Lo he hecho. Después de que David se fuera, terminé de trabajar en el jardín, planté nuevas plantas a lo largo del camino y limpié el garaje, un proyecto que llevaba meses, posponiendo. El trabajo físico me ayudó a despejar la mente, me dio algo concreto en lo que concentrarme mientras mis pensamientos se calmaban. Al atardecer volvió a sonar el timbre. Esta vez era la propia Natalie, con aspecto tan exhausto como Marcel, pero con un aire de ira que reconocí de sus rabietas infantiles. «Poniste a papá en mi contra», me acusó en cuanto abrí la puerta. Me llamó y me recitó la cartilla sobre cómo te traté. Retrocedí para dejarla entrar. Simplemente le dije la verdad. Tu versión. La del correo, corregí. La que me dijiste que podía ver tu boda por Google Earth. Era una broma estúpida. Y lo arruinaste todo por eso. La miré con calma. ¿De verdad crees que pasó eso? ¿Que lo arruiné todo por un comentario desconsiderado? ¿Qué otra cosa se supone que debo pensar? Todo iba bien hasta que te pusiste nerviosa y retiraste el dinero. Nada iba bien, Natalie. Me mentiste durante meses. Me hiciste creer que era bienvenida a tu boda mientras conspirabas con Marcel y su madre para excluirme. Te llevaste mi dinero que conseguí con tanto esfuerzo, mientras me tratabas como una obligación vergonzosa. Eso no es cierto. Pero apartó la mirada de la mía, traicionándola. Es cierto, dije en voz baja, y ambos lo sabemos. Se desplomó en mi sofá, con un aspecto de repente muy joven, como la niña que venía a mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, esperando que lo arreglara todo. ¿Y ahora qué? La boda se canceló. Los padres de Marcel no le hablan. Justin está furioso conmigo por haberlo gestionado todo mal. Y ahora papá también está decepcionado. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia física y emocional. Todo eso suena a consecuencias de tus actos. Así que eso es todo. ¿Vas a dejarme sufrir? ¿Qué pasó con el amor incondicional? Te amo incondicionalmente, Natalie. Pero amar no significa dejar que me usen y me descarten. No significa financiar mi propio rechazo. Nunca te rechacé. Me excluiste de uno de los momentos más importantes de tu vida, esperando que te ayudara a pagarlo.
Si eso no es rechazo, no sé qué es. Se secó los ojos. Cometí un error, un terrible error. Ahora lo veo. Pero eres mi madre. Se supone que debes perdonarme, quizás, admití. Pero perdonar no significa fingir que nunca ocurrió. No significa volver a como eran las cosas. ¿Qué significa entonces? Preguntó en voz baja. Significa, dije con cuidado, que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo honesto, algo que no implique sacrificar mi autoestima por tu conveniencia. Me miró fijamente, claramente insegura de cómo responder a esta versión de su madre, esta mujer que ponía límites y los mantenía firmes. El silencio se extendió entre nosotras, cargado con el peso de años de expectativas tácitas y decepciones. No sé si puedo hacerlo, dijo finalmente. Entonces es tu decisión, respondí, como yo he tomado la mía. Después de que se fuera, me quedé sentado un buen rato en mi silenciosa casa, sintiendo los temblores del terremoto que había provocado. Había trastocado no solo una boda, sino toda una dinámica familiar, una que llevaba décadas vigente. Me había elegido a mí mismo por encima de la paz, de las apariencias, del papel que había desempeñado durante tanto tiempo que casi lo había olvidado. A la mañana siguiente, llamé a la agencia de viajes y reservé un viaje a Italia, un sueño que había postergado durante 20 años. Luego llamé a Robert y le pregunté si quería cenar conmigo el fin de semana siguiente, no como colegas, sino como algo más. Justin llamó mientras preparaba la cena. «Mamá», dijo con voz cautelosa y curiosa. «Natalie me contó lo que pasó, lo que dijiste. Y creo que por fin lo entiendo. ¿Por qué esto te importa tanto?» «Sí». Parecía pensativo. «He estado pensando en cuántas veces nos has puesto primero, cada vez, de hecho, y en cómo lo esperábamos». Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotros, sin querer precipitarme y ponérselo más fácil. «Lo siento», dijo finalmente, «por no haberlo visto antes, por haberte dado por sentado». No era todo, pero era algo, una grieta en los cimientos del derecho que mis hijos habían construido sobre su relación conmigo. «Gracias», dije en voz baja. «¿Y ahora qué?», preguntó. Miré a mi alrededor, mi cocina, mi espacio, mi vida, por fin el mío, como nunca antes. Ahora, dije, todos aprendemos a vivir con nuestras decisiones y sus consecuencias.